Gabriela por fin había superado los ataques de pánico que la acompañaron durante 5 años de su vida. Luego de un proceso largo de terapia psicológica, había logrado dejar de manera paulatina los ansiolíticos que usó por varios años para contener sus crisis de ansiedad. El día que su psicóloga le dio de alta de la terapia, Gabriela sintió un leve temor, porque se dio cuenta que de ahora en adelante tendría que enfrentar sola lo que venga, y además verificar si podía poner en práctica todo lo aprendido sin la guía de un profesional. Aunque sintió todo eso al despedirse de su terapeuta, no se atrevió a decírselo. En el fondo también tenía una ligera vergüenza, porque era consciente de que habían trabajado juntas durante casi un año. La familia de Gabriela estuvo feliz cuando recibieron la noticia de que por fin había dejado tanto el tratamiento psicológico como psiquiátrico. Eran conscientes que la vida de Gabriela se vio muy limitada por esa situación. Sin embargo, Gabriela para sus adentros se preguntaba a menudo: ¿y qué tal si recaigo? Esta era en realidad una pregunta muy seria. En el fondo tenía muchísimo miedo de volver a tener los síntomas que tuvo y sobre todo volver a tener un ataque de pánico, aunque no se atrevía a decirle a nadie. Luego de pensar en esa posibilidad por varios días, llegó a la conclusión de que algo debía hacer para poder prevenir esa potencial recaída. Entonces, a Gabriela se le ocurrió que si quería asegurarse de que verdaderamente nunca regresaría el problema de ansiedad, de ahora en adelante debía estar muy atenta a síntomas mínimos que le pudieran dar una señal de dicho regreso. Por ejemplo, irregularidad en sus latidos del corazón, sensación de debilidad o cansancio, cambios de temperatura en el cuerpo, dormir poco, entre otros tantos que sintió a lo largo de los años anteriores. Se puso manos a la obra y a partir de ese momento estuvo muy atenta a dichos mínimos cambios. Y cuando lo sentía trataba de pensar en algo agradable, distraerse, tomaba agua, respiraba lento. De esta manera su sensación de tener la situación bajo control fue creciendo y eso le hizo sentir inicialmente bien, aunque no sabía en lo que se iba metiendo. Pero luego pensó que debía hacer algo más, porque a lo mejor esto no sería suficiente. Y luego de pensar muy minuciosamente llegó a la conclusión de que ir o frecuentar algunos lugares podía generar que sus niveles de ansiedad crezcan y por lo tanto se desborden progresivamente. Analizó que su sensación de ansiedad era mayor si estaba en un lugar con mucha gente, si subía a un elevador, si caminaba en la calle durante la noche, si estaba sola en casa. De tal manera que estos lugares y situaciones pasaron a formar parte de una lista negra para Gabriela. Las evitaba cada que podía. Y como era de esperarse, lamentablemente esto volvió a hacer que su sensación de tener todo bajo control y a sentirse bien a corto plazo crezcan. Los días y semanas fueron transcurriendo de tal manera que Gabriela, sin darse cuenta, ya llevaba 2 meses poniendo en práctica todas estas medidas que consistían en evitar ir a algunos lugares y estar muy atenta a síntomas mínimos. Y todo esto ya empezaba a ser un tanto agotador. Sin darse cuenta, la factura que pagaba por tener la sensación de control era bastante alta, ya que todo esto implicaba mucho esfuerzo continuo y lo peor es que implicaba pensar en la ansiedad la mayor parte del tiempo. Gabriela se privaba de asistir a muchos lugares por el solo hecho de pensar que podían generarle ansiedad, de tal manera que su vida social se redujo significativamente. Y parecía que cada vez era más difícil salir un rato de casa si no era exclusivamente para ir a trabajar. El cansancio, aunque al inicio imperceptible, se fue acentuando más y más, y el mundo de Gabriela se fue también reduciendo poco a poco, a tal punto que un día, a pesar de todas las medidas tomadas, empezó a sentir cierta agitación y debilidad. Y por más que intentó frenar estos síntomas, no logró hacerlo. Se desesperó. Pensó que el regreso de los ataques de pánico eran inminentes. Lloró desconsolada y producto de la angustia marcó desesperada el número de su psicóloga, quien le dio una cita urgente. Ya en su sesión con la psicóloga, Gabriela se echó a llorar. Expresó la gran frustración porque la ansiedad regresó. Y ahora estaba más convencida de que tendría los ataques de pánico para siempre. La psicóloga la escuchó con atención y le hizo varias preguntas para poder entrar en el detalle de las cosas que Gabriela había hecho en las semanas previas.
Gabriela le contó la gran cantidad de medidas y restricciones que había tomado, y cómo en realidad seguía pensando en la ansiedad todos los días y en los síntomas mínimos que podían ser indicadores de esta. La psicóloga, luego de entender lo que había ocurrido, le hizo recordar a Gabriela algo que conversaron alguna vez en sesión. ¿Recuerdas, Gabriela, que en una sesión hablamos de que los intentos por tener todo bajo control generan la posibilidad de que la ansiedad crezca? Gabriela, luego de hacer memoria por unos segundos, le dijo, sí, lo recuerdo. ¿Recuerdas también que alguna vez hablamos que cuando queremos controlar una emoción constantemente es cuando más tenemos presente esa emoción y por lo tanto es más probable que regrese? Gabriela escuchó y entendió la finalidad de estas dos preguntas. Sintió un poco de vergüenza porque había hecho lo contrario a lo que hablaron en sesiones alguna vez. Pero al fin comprendió que ella misma en su intento de reducir su ansiedad la hacía crecer. En su intento de controlarla la alimentaba y en su afán de que no vuelva nunca más la tenía presente todos los días. Gracias por haber llegado hasta el final de este relato de ficción. Se despide de ti, Walter Vargas. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.